Hola a todos y bienvenidos a esta Open Class que hoy titulamos Colapso en la rehabilitación energética. Para ello contamos con Javier Martínez. Javier, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Javier es arquitecto y actualmente también profesor de eficiencia energética en la edificación y la industria dentro del máster en gestión ambiental de nuestra universidad, ¿no? De UNIR. Básicamente a través de la Open Class Javier nos va a hablar de algunos aspectos muy interesantes dentro del sector de la rehabilitación energética de las edificaciones y sobre todo va a tratar un caso muy de actualidad, lo que es el caso de la Torre Grenfell, mostrando los detalles que influyeron en este hecho desde la perspectiva de la construcción y la toma de decisiones en el ámbito de la eficiencia energética. Es la torre que se incendió hace cuestión de un mes en Londres, ¿no? Así que Javier, encantado de nuevo. Muchas gracias. Y cuando quieras puedes comentar. Estupendo. Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos a esta Open Class. Como bien decía Javier, el planteamiento de esta clase es tomar un ejercicio práctico, un caso de realidad, como puede ser este incendio de la Torre Grenfell, por su grado alto de actualidad, que prácticamente seguro que muchos de ustedes conocen, y explicar el concepto de la eficiencia energética aplicada a la rehabilitación de edificaciones, en este caso uno de los motivos por los que se produjo pues este hecho. Situándonos un poco en el caso práctico que hoy nos ocupa, en esta actualidad, hablamos de un edificio colectivo de viviendas situado en un barrio en Londres. En este sentido, como muchos de ustedes conocerán, el incendio se debió a un error de mantenimiento por parte de una de las instalaciones interiores de una de las viviendas, que seguramente pues, muchos de nosotros tenemos en casa, como puede ser pues, una nevera, un enchufe defectuoso, cualquier otro tipo de pequeño electrodoméstico, que en un momento determinado pueda producir un pequeño cortocircuito, un pequeño colapso y producir una situación de riesgo, en este caso, como decíamos, pues, un incendio, con el desenlace que muchos de ustedes pues ya conocen. En este sentido, de lo que me gustaría hablar hoy no es tanto de las causas o los motivos del incendio, sino de cómo puede afectar un elemento pasivo, en este caso la construcción o la estructura de una edificación, a la propagación de un incendio con determinadas características o en determinados procesos. El caso de la Torre Grenfell es importante, nos ocupa en este caso, ya que es un ejemplo de rehabilitación energética. La rehabilitación energética consiste en una serie de procesos constructivos que un equipo de ingenieros, de arquitectos, de constructores, en definitiva, decide aplicar a una determinada construcción con un objetivo claro, que es la mejora del concepto que seguramente muchos de ustedes también conocen, que es el de la eficiencia energética. La eficiencia energética no es ni más ni menos que todos aquellos procesos, sean pasivos o sean activos, es decir, por parte de usuarios o de las infraestructuras que ocupan, para conseguir unos resultados de emisiones de gases de efecto invernadero inferiores a las actuales, con vistas a mejorar ambientalmente pues, tanto el ambiente que nos rodea como el ambiente colectivo en general. En este sentido, la rehabilitación energética genera una serie de herramientas o de procesos constructivos que se pueden dar dentro de una edificación en ámbitos muy plurales. No hablamos solo de un tipo de solución o de un campo de afección, sino que la rehabilitación energética puede afectar tanto a materiales constructivos, sistemas de fachadas, cerramientos, aislamiento térmico y, por supuesto, a las instalaciones de los edificios, sean de calefacción, refrigeración, ventilación o cualquier otro tipo de instalación que produzca un consumo energético. En el ámbito nacional, en España contamos con la aplicación del Real Decreto 56/2016 en lo relativo a eficiencia energética. Este Real Decreto es importante ya que genera que el campo de la edificación sea objeto de estudio por parte de la eficiencia energética. Antiguamente, los gases de efecto invernadero se achacaban exclusivamente a la emisión producida por el consumo de determinadas instalaciones, máquinas o sistemas que pudiésemos encontrar en cualquier edificación. No obstante, este Real Decreto aporta un valor novedoso en el sentido de que es la propia edificación, es decir, el edificio que ocupamos, el que se convierte en un emisor de energía y por tanto un emisor de gases de efecto invernadero. En este sentido, lo que propone este Real Decreto
es responder a esta exigencia de reducir las emisiones a través de dos procesos básicos. Uno que sería la certificación energética de edificios, que a lo mejor muchos de ustedes conocerán, que consiste en la obtención de un resultado cuantitativo sobre las emisiones energéticas de un edificio, una etiqueta que viene tipificada por una letra y un color, y un segundo proceso, algo más externo y que en los últimos años se está profesionalizando más, que es el campo de la auditoría energética. Esta auditoría lo que hace es una comprobación tanto constructiva como técnica, en el sentido de las instalaciones, para garantizar que los niveles de consumo de la edificación en su conjunto y de sus usuarios está dentro de los límites contemplados por la normativa. En este caso hablamos de un edificio originalmente construido en la década de los 70. Es un edificio que contaba con prácticamente 50 años desde su construcción inicial y que había surgido como respuesta a una necesidad urbana, que es la de la vivienda colectiva. Es decir, hay un crecimiento poblacional muy alto en determinadas ciudades por un cambio industrial, un cambio empresarial, incluso un cambio económico, y se generan tipos de edificios que lo que pretenden es aglutinar dentro de sí mismos tanto las necesidades de vivienda que todos necesitamos, como otro tipo de usos varios, en el sentido de instalaciones colectivas, salas de reuniones, incluso programas de oficinas o tiendas, que satisfagan en una pequeña superficie de terreno una densidad de población muy alta. Todos estos edificios a día de hoy son convencionales y muchos de nosotros podemos conocer ejemplos tanto en las ciudades que residimos como en otras que hayamos visitado y actualmente no resultan extraños al parque urbano que habitamos. En el año 2009, es decir, hace aproximadamente 8 años, se lleva a cabo este proceso de rehabilitación energética. Hay que partir de la base de que en el Reino Unido la normativa en lo que a eficiencia energética se refiere tiene un desarrollo mucho mayor que en España. Actualmente tiene un periodo de duración más alto que en España y por tanto ya son estándares de calidad y cánones de funcionamiento en el ámbito constructivo que se llevan dando desde hace varios años. En este sentido, en lo que la rehabilitación energética proponía para la Torre Grenfell básicamente era una mejora estética y de los acabados de su apariencia en fachada. Esto suponía que para un edificio de vivienda colectiva, en el que normalmente hay muchos tipos de usuarios, la manera más sencilla de convencer a los usuarios de llevar a cabo una rehabilitación es partir de elementos que todos ellos puedan percibir de manera externa, en este caso como pueden ser las fachadas. También les sonarán procesos como los cambios de cerramientos, de ventanas, sustitución de vidrios, etc., porque en este sentido generaban o generan un mayor quórum dentro de lo que sería una comunidad de propietarios. Pero básicamente el objetivo era aprovechar el concepto de la eficiencia energética para mejorar la estética del edificio. En este sentido, lo que proponía la solución constructiva era ampliar las superficies acristaladas en las plantas inferiores, tomando como referencia pues, cualquier otro tipo de edificaciones en altura, y regularizar la estética de todas las fachadas a través de unas estrategias de implantación material, utilizando elementos metálicos, elementos plásticos, modificación de vidrios, que generasen una apariencia mucho más moderna, más actual y más acorde con el tipo de ciudad en el que tenemos este edificio situado. Por tanto, vemos que la rehabilitación en este caso afectaba a dos campos principales. Por un lado, tenemos la parte baja del edificio destinada a un programa social y luego tendríamos todas las plantas de la vivienda colectiva. ¿Por qué la rehabilitación de fachadas en este caso es un elemento importante? ¿Por qué se puede considerar como una solución energética plausible? Quizá lo más convencional sería pensar que lo más rápido e inmediato es hacer una inversión económica fuerte y sustituir un sistema de ventilación o de refrigeración o incluso de calefacción por un sistema más eficiente que genere un menor impacto y un mejor consumo, un rendimiento mejor de las instalaciones en todas las viviendas. En este caso, hablamos de las fachadas porque son esenciales en el comportamiento energético de un edificio. Al igual que nosotros, el ser humano regula su temperatura exterior por el contacto de la piel con el elemento atmosférico que le rodea, generando movimientos de temperatura, movimientos térmicos. Las fachadas actúan de manera igual en un edificio, con la particularidad de que están compuestas materialmente por elementos muy diversos. Podemos encontrar fachadas totalmente acristaladas, fachadas totalmente opacas, fachadas metálicas, fachadas perforadas, es decir, hablamos de
una gran tipología de elementos constructivos en los que la eficiencia energética puede intervenir. En segundo lugar, son el elemento de mayor contacto con el ambiente exterior, que al final es el principal causante de un consumo más elevado o menos elevado de energía. En definitiva, cuando hablamos de consumo energético en vivienda o en programas terciarios, hablamos de una generación de sensación de confort por parte de los usuarios de estas edificaciones, es decir, que nuestra sensación dentro de un edificio sea agradable a nivel térmico, a nivel de humedad y por tanto que podamos realizar las actividades que tenemos planteadas de una manera relativamente cómoda y sencilla. En este sentido, la fachada es ese caparazón que protege el interior del edificio de cualquier inclemencia exterior, sea un nivel de frío excesivo, una serie de modificaciones térmicas por un aumento de la temperatura, el regular el contacto exterior en verano y en invierno para que las condiciones internas que siempre se consiguen de manera artificial en un edificio se mantengan durante el mayor tiempo posible. En este sentido, hablamos también de un componente estético, como veíamos anteriormente. La fachada no solo tiene que funcionar de manera constructiva, que sería el elemento principal, sino también tiene una componente estética, ¿de acuerdo? Y el segundo aspecto, aparte de la estética, sería la componente geométrica. En definitiva, todos los edificios que ocupamos son elementos construidos artificialmente que lo que hacen es interferir en el esquema natural en el que se insertan. Por tanto, inclemencia de viento, lluvia, nieve. El edificio actúa como un obstáculo ante todos ellos y, por tanto, todas esas inclemencias pasan a contactar directamente contra cada una de las fachadas en función de su orientación en cada momento del año. En este sentido, también las fachadas son más sencillas de plantear como solución energética porque todas las soluciones actualmente lo que pretenden normalmente es anclarse a una fachada preexistente y son fácilmente montables y producibles y por tanto económicamente más interesantes para el tema de la rehabilitación. En este sentido, si pasamos al interior de la edificación, lo que se produce en cualquier edificación en altura, incluyendo también en la Torre Grenfell, es que encontramos que a día de hoy el consumo energético es mucho más alto de lo que consumíamos antiguamente. Seguro que muchos de ustedes serán capaces de imaginar que en su vivienda cuentan con un número de enchufes o de tomas de corriente, sin embargo a lo mejor nunca se han parado a contabilizarlos y probablemente tengan más de 20 o 30 puntos de enchufe, de los cuales a lo mejor 10 o 12 están funcionando simultáneamente. Si esto lo multiplicamos por 80 viviendas, podemos fácilmente entender que en un momento determinado del año el consumo energético puede dispararse exponencialmente en función del número de aparatos en funcionamiento de manera simultánea en un edificio de vivienda colectiva. Seguramente muchos de ustedes habrán percibido que cuando tienen una serie de aparatos funcionando de manera simultánea se produce necesariamente un aumento térmico en la estancia en las que están, pues seguramente salas de ordenadores, a través de enchufes, incluso en las propias cocinas de las viviendas se genera siempre un aumento de temperatura. Y lo normal cuando tenemos este aumento de temperatura seguramente es que acudamos a estrategias tan convencionales como pueda ser necesariamente abrir una ventana, es decir, estamos alterando el comportamiento de la fachada de nuestra edificación para mejorar la sensación de confort térmico e involuntariamente estamos afectando al equilibrio de la eficiencia energética en la edificación. En este sentido, lo que el equilibrio térmico establece es que se tiene que producir una sensación de movimiento del calor y el frío entre el ambiente exterior y el ambiente interior hasta conseguir un estado neutral o de equilibrio que garantice este confort térmico del que hablábamos. Cuando hablamos de una vivienda individual, es muy sencillo, podemos controlar fácilmente los patrones de comportamiento, cuando abrimos una ventana, cuando la cerramos, en qué condiciones podemos alterar la temperatura. Cuando hablamos de un edificio de vivienda colectiva, hay muchas instalaciones, es el caso propio de las calefacciones centrales, por ejemplo, que tienen un comportamiento estandarizado para todas las viviendas. Esto hace que cualquier alteración individual de la fachada produzca necesariamente un ajuste, un reequilibrio del confort térmico y, por tanto, una demanda energética mayor. Por tanto, existe, como vemos, una responsabilidad individual, es decir, lo que cada uno de nosotros podemos influir en el comportamiento energético de nuestra vivienda o edificio, y en segundo lugar, una responsabilidad colectiva, en el sentido de que todos los usuarios que disfrutan, en este caso, de una vivienda colectiva o de una instalación que están ocupando, puedan, con un comportamiento homogéneo, mejorar o, digamos, influir en la eficiencia energética. En este sentido, hablamos de que la Torre Grenfell se produce, el incendio en este caso se produce, según las investigaciones, por un cortocircuito en una nevera que tenía un estado de mantenimiento relativamente bajo.
Este cortocircuito genera un incendio en una cocina doméstica, un acontecimiento que puede producirse en cualquier vivienda, no responde a un patrón determinado y que, sin embargo, es precisamente en el momento en el que contacta con la fachada cuando este incendio empieza a propagarse de manera exponencial desde la planta cuarta hacia los pisos superiores. Más adelante veremos por qué se produce esta propagación del incendio con estas características y debido a qué. En este sentido, hablamos de una fachada rehabilitada. Lo suyo sería que a nivel constructivo respondiese a exigencias de incendios y de seguridad de evacuación de una manera coordinada. Es lo que cualquier persona que estaba viviendo en esa torre residencial y que ha sufrido, entre comillas, pues, los inconvenientes de una obra, de una rehabilitación, de una mejora de su edificación, quisiese pensar que podía responder de manera efectiva. En este sentido, en los edificios de viviendas, en los edificios de altura, las fachadas actúan, o en este caso actuaron, con un efecto chimenea, que luego detallaremos a continuación, en lo que se llama la cámara de aire de la fachada. La cámara de aire de la fachada es un elemento constructivo vacío que se encuentra normalmente entre la cara de acabado material, puede ser un aplacado metálico, una fachada de ladrillo, una fachada de granito, el elemento que contacta con el ambiente exterior. Entre ese elemento y la pared interior de nuestra vivienda hay soluciones constructivas que permiten generar una pequeña cámara de aire por la que no hay inconvenientes materiales y que lo que hace es regular la temperatura entre la temperatura de contacto exterior y la temperatura de confort interior. En este caso, en esa propia cámara, había una deficiencia material en lo que era el aislamiento térmico. Lo veremos a continuación en el siguiente detalle. Este sería el detalle de la solución constructiva aportada que veíamos antes en la fachada para la Torre Grenfell. En este caso constaba de tres elementos principales. En primer lugar, como se puede percibir en la parte izquierda de la imagen, hay un elemento de ventilación, de renovación de aire sin tener que abrir las ventanas. Estos elementos están dimensionados y estandarizados para garantizar que el volumen de aire que entra desde el exterior hacia el interior permite que se renueve el aire, es decir, que haya una ventilación en edificios que, en este caso, por ejemplo, tienen mucha altura y para los cuales abrir un hueco de fachada, como puede ser abrir una ventana, genera una situación de desequilibrio térmico importante. El segundo elemento era la modificación de los vidrios a través de la sustitución por vidrios más eficientes energéticamente, que absorben más energía solar y disipan menos energía desde el interior hacia el exterior. Y la tercera parte, como se ve en la parte inferior del detalle, es un panelado prefabricado consistente en un acabado exterior de zinc, es decir, un elemento metálico y brillante, un material de aislamiento térmico que garantice que el frío no entra o el calor no entran de manera directa en la vivienda, y como vemos hay una pequeña cavidad, una pequeña cámara de aire que queda entre la pared preexistente, la pared original del edificio, y el aislamiento térmico que estábamos planteando. En este sentido, lo que planteaba Perdón, voy a volver un momento atrás. Esto es. Lo que sucede en el momento del incendio, en este caso en la Torre Grenfell, es que ese pequeño chispazo lo que hace es que al contactar con la fachada prende el material de aislamiento térmico. Los materiales de aislamiento térmico actualmente más utilizados son elementos de composición relativamente similares a lo que sería un elemento textil. Son elementos fibrosos formados por telas o componentes conglomerados, compensados, que lo que hacen es evitar que las corrientes de aire frío o de aire caliente, como decíamos, entrasen directamente en cualquier tipo de edificación. En este caso, el material sí era válido para lo que era la eficiencia energética y seguramente los resultados de laboratorio eran válidos para su aplicación en fachadas. No obstante, por un defecto de fabricación, este material no cumplía el tema de seguridad ante incendios. Así que en este caso podemos decir que tanto la cámara de aire como el aislamiento térmico, es decir, las dos principales componentes para mejorar el aislamiento y la eficiencia energética del edificio, actuaron en este caso como propagadores del incendio. En primer lugar, el material de aislamiento térmico, por lo que hablamos por su composición textil, tiende a prender de una manera determinada, y en segundo lugar, esta pequeña cámara de aire lo que hizo fue un efecto chimenea. Por una cuestión física que seguramente todos ustedes conocen, el calor tiende a subir y cuando comprimimos un gas a una elevada temperatura, su velocidad aumenta exponencialmente. Esto produjo que el incendio se propagase no por el interior del edificio, sino desde el exterior hacia el interior. Esta es una de las causas
que, digamos, han generado una mayor controversia a nivel técnico y constructivo en lo que a este caso se refiere. Conviene señalar que es importante equilibrar entre la eficiencia energética y la seguridad en caso de incendio o de evacuación. En España, como decíamos anteriormente, existe el Código Técnico de la Edificación. Es un documento, no es un documento normativo, pero sí es un documento acreditativo de soluciones constructivas válidas y que cumplen con los estándares para garantizar determinados ámbitos de la edificación, que van desde la estructura, la seguridad ante incendios, la eficiencia energética, la seguridad estructural. Por tanto, lo que prima en este caso es entender qué es más importante o cómo deben comportarse las soluciones constructivas de rehabilitación energética. En este caso, hablamos de un material que cumple uno de los estándares, en este caso el de eficiencia energética, pero no estaba comprobado o no debidamente comprobado ante otro de los estándares de calidad, que es el de la seguridad en caso de incendio. Por ello, no podemos hablar de... es muy difícil que en esta clase podamos resolver el caso que nos ocupa a nivel de incendio, porque hay muchísimos elementos que afectan en la propagación de incendios, tanto la composición material del edificio como todos los elementos interiores, pero sí podemos hablar que en ningún caso la eficiencia energética puede primar sobre otros aspectos como la seguridad estructural o la evacuación en caso de incendio. Este tema lo abordaremos un poquito más adelante en la conclusión que queremos generar. En este caso, como decía, lo primero que debemos hacer es comprobar estándares de calidad, que pueden afectar a distintos ámbitos. Hablamos de ámbito constructivo, de ámbito de rigidez, de ámbito de seguridad estructural y también de seguridad en caso de incendio. No por el hecho de que un sistema sea económico, barato, fácil e incluso estético, podemos hacer o tomar una decisión que nos lleve a pensar que elementos tan importantes como este, como puede ser la seguridad estructural o de evacuación en caso de incendio, pasen a un segundo plano. La eficiencia energética es digamos, un añadido que cualquier elemento constructivo o cualquier edificación puede tener, pero sin duda, obligatoriamente lo que tenemos que corresponder es a la seguridad y a la rigidez de los edificios desde su construcción hasta la finalización de su vida útil. El hecho de alterar fachadas, alterar los cerramientos, modificar las instalaciones, no son elementos malos en sí mismos, todo lo contrario, mejoran el nivel de eficiencia energética y en definitiva incluso pueden llegar a mejorar el comportamiento económico en lo que a su reflexión en fachada podemos estar hablando. Pero en este sentido tenemos que intentar que las soluciones de rehabilitación energética o de eficiencia energética en su conjunto vayan coordinadas con otro tipo de soluciones planteadas. En este sentido, el campo de la eficiencia energética se apoya en lo que mencionábamos antes, las auditorías. Las auditorías son informes acreditativos del estado actual del inmueble en su conjunto, es decir, revisando todos los elementos que afectan a su construcción y generan una serie de preguntas y conclusiones que mejoran el edificio también en su conjunto. En este sentido, lo que faltaría en el caso de la Torre Grenfell es una coordinación entre el impacto de la solución constructiva en la fachada con el comportamiento del interior del edificio, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que tendremos que saber, en todo caso, a la hora de evaluar un elemento de rehabilitación energética o de componente constructivo, es saber si cumple con todos estos estándares de calidad. Para ello, existen códigos, digamos, globales, normativas internacionales, como puede ser la normativa ISO 50001, que es la normativa de la edificación y la construcción, la normativa energética, que afecta en todos los ámbitos que tienen que ver con la eficiencia energética. Hoy en día hablamos de eficiencia energética y tendemos a pensar que hablamos de un planeta más verde, con un nivel de emisiones más bajo y que genere una conciencia social más positiva. Sin embargo, la eficiencia energética no pretende esto en un momento inicial. En realidad, la eficiencia energética es una oportunidad para, a través de conocimientos técnicos y su aplicación práctica en un ámbito como el de la edificación, pueda resolver un problema ambiental. En este sentido, la eficiencia energética ha evolucionado tanto que se ha convertido en un motor económico dentro de sociedades muy avanzadas. A todos nos puede sonar fácilmente hablar de la cumbre del clima, la cumbre del G20 o soluciones que, digamos, encuentros internacionales de grandes potencias gubernamentales que encuentran en la eficiencia energética un campo no solo de debate, sino de aplicación de conocimiento y de generación de conclusiones que puedan ayudar, en definitiva, a la dinámica global. Estos estándares de calidad vienen tipificados y medidos por personal cualificado y establece
un criterio que es fácilmente extrapolable a la población de a pie, por decirlo de alguna manera. Y esta era un poco la conclusión que quería presentar. A día de hoy es fácil pensar que el incendio de la Torre Grenfell se podría haber evitado únicamente con el planteamiento de no haber instalado un determinado tipo de paneles en su fachada. Sin embargo, es importante recalcar que probablemente muchos de los usuarios que habitaban esta torre poco o nada sabían del impacto en eficiencia energética que podía tener esta rehabilitación. Por tanto, en realidad, el paradigma que establece la eficiencia energética es el de cómo podemos trasladar toda esa información que actualmente se dispone hacia todos los ciudadanos. Si bien es cierto que hay otros campos ambientales, como por ejemplo el reciclaje, o el consumo de agua, o el consumo de luz, que poco a poco se han ido metiendo, digamos, en las viviendas de todos nosotros y responden a comportamientos determinados y modifican nuestra manera de enfrentarnos a determinadas situaciones, la eficiencia energética a nivel constructivo también puede ser una solución de la que podamos formar parte a nivel de concienciación y sobre todo de información. En este sentido, es importante recalcar que la eficiencia energética es un ámbito muy amplio y muy extenso que no solo abarca a la construcción. Hoy hemos tratado este tema, que era el que nos ocupaba, dentro de su incidencia en la propagación de un incendio, un evento fortuito que se puede producir en multitud de viviendas, cuenten o no con rehabilitación energética, pero en el que en este caso se había camuflado, digamos, de solución válida únicamente amparada en el ámbito energético, sin cumplir los criterios globales de toda la edificación. En este sentido, la eficiencia energética lo que tiene que ir haciendo es poco a poco formar parte de nuestra identidad y conocer cuándo vamos a habitar una vivienda, cuándo vamos a conocer una vivienda, cuándo vamos a digamos, formar una serie de actividades en un determinado tipo de edificación, conocer, por ejemplo, pues, cuál es el plan de evacuación en caso de incendio, cuál es el comportamiento de las instalaciones térmicas, de qué manera podemos influir en el comportamiento de un edificio. Poco a poco las edificaciones tenderán a ser cada vez más inteligentes, en el sentido de smart buildings, es decir, edificios que de manera autónoma y en base a unos comportamientos determinados y unas actividades concretas que se realicen en su interior, regulen todos estos aspectos, aspectos de humedad, de temperatura, de confort térmico interior, y por tanto lo que debemos buscar en este caso es que la eficiencia energética a nivel constructivo no solo sea un campo de investigación, sino de conocimiento para todas las personas que habitamos diversidad de edificios todos los días. Por tanto, en este sentido, esta era la presentación que yo quería hacer con vosotros, un poco amparado pues, en este ejemplo práctico. Ahora, si os parece, pues vamos a dejar un tiempo para las cuestiones y comentarios, los iré comentando, y si tenéis cualquier duda, la podéis ir escribiendo en el chat que tenéis abierto dentro de la sesión. Vale. John preguntaba si tengo más alzados de la fachada de la torre. Bueno, en este caso, John, si te parece, al final de la presentación os facilitaré mi correo electrónico para cualquier tipo de consulta en este sentido, de información técnica relativa a la Torre Grenfell. Por supuesto, no hay ningún problema en facilitároslo, pero por el formato de la presentación he preferido centrarme en 2 o 3 imágenes que nos explicasen bien cuál era el comportamiento constructivo del edificio en este sentido. Vale. Con respecto a lo que planteaba Margarita... vale, perfecto, gracias, John. Con respecto a lo que planteaba Margarita, dice que si existen materiales que sirvan de aislamiento térmico y que no apaguen el fuego. En este sentido, Margarita, creo que ya he respondido previamente, pero no hay ningún problema en volver a repetirlo. Los materiales de aislamiento térmico cumplen una función determinada, que es la de reducir el impacto normalmente del aire en las fachadas y por tanto la transmisión de la temperatura del aire del interior al exterior o del exterior al interior, siempre y cuando que se produzca este desequilibrio térmico. El primer estándar de calidad que debe cumplir un material de aislamiento térmico es el de incendio, es decir, normalmente hablamos de materiales que por su extensión, es decir, si van a estar en una fachada que tiene una gran cantidad de metros cuadrados y por la posibilidad de producirse este tipo de incidencias, cortocircuitos, elementos que pueden dañar la fachada, en este sentido lo primero que tenemos que proteger es la fachada desde el exterior hacia el interior, ¿de acuerdo? Por tanto, el primer estándar de calidad siempre es el de incendio. A lo que me refería antes es que en este caso seguramente dentro de la Torre Grenfell se presentó las especificaciones materiales amparadas en la rehabilitación energética, acreditando unos resultados válidos y buenos, y sin embargo los estándares de incendio quizá
se pasaron por alto. Siempre hablo de este quizá porque, como os digo, es una investigación que no está cerrada y a la que todavía le queda tiempo para quedar esclarecida. Pero en este sentido, si tenemos que hablar de importancia, el primer elemento sería la seguridad estructural y en caso de incendio, y en segundo lugar, la eficiencia energética. ¿De acuerdo? Vale. Voy a la siguiente pregunta de Julia Alejandra. ¿Los paneles de zinc u otros materiales se colocan de manera externa en la fachada? Sí, en este caso sí, Juli. Normalmente lo que se hace en fachada, como decíamos anteriormente, es para no alterar, digamos, la estructura del edificio, se suelen utilizar elementos que se anclan a la fachada preexistente, es decir, se le pone una segunda piel, por decirlo de alguna manera. En este caso, lo más sencillo, por peso y por prefabricación, es utilizar elementos panelados, sean elementos plásticos, elementos pétreos o, en este caso, elementos metálicos. ¿Por qué se elige en este caso el elemento metálico del zinc? Hablamos de una ciudad como Londres, que tiene una climatología muy concreta, en la que hay temperaturas bajas durante gran parte del año, y lo que hace en este caso la fachada de zinc es aprovechar en los momentos en los que esa temperatura es más elevada, es decir, en la radiación solar, la captación de temperatura, de tal manera que no haya tanto desequilibrio entre la temperatura que podamos alcanzar en el interior de la edificación y en el exterior. Los elementos metálicos y los elementos vítreos, es decir, los cristales y los metales, son capaces de captar energía solar aunque el ambiente exterior, es decir, el aire, se encuentre a una temperatura mucho más baja, ¿de acuerdo? Son capaces de absorber la irradiación de la energía solar y, por tanto, la elección de un material metálico en este caso era una solución constructiva válida, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, por aquí. Vale, luego tenemos otra pregunta que dice Ivonne sobre cómo se puede unificar criterios si no hay una normatividad que regule eso a nivel internacional. Ivonne, quizá no me he explicado bien, a lo que me refiero precisamente es el caso es el contrario, es decir, gracias a que a día de hoy existe una normatividad internacional, es decir, esta norma ISO a la que yo hacía referencia antes, son los diferentes países los que van estableciendo su política energética. En el caso de España, como mencionábamos antes, contamos con el Real Decreto 56/2016, pero me consta que hay muchos otros países, tanto a nivel europeo como a nivel americano, que tienen una política energética concreta en la que establecen unos patrones o unos límites de eficiencia energética, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, sí hay unos criterios que se pueden apoyar. ¿Cuál es el problema en este caso? Que el material elegido había cumplido con unos estándares, los de eficiencia energética, pero no con otros estándares que eran los de seguridad ante el caso de incendio, ¿de acuerdo? Vale. Luego John hace otra pregunta, ¿era un edificio colectivo o de uso mixto? En este, digamos, planteando un poco, conociendo un poco más el edificio, John, el edificio originalmente era un edificio puramente de vivienda, es decir, estaba aprovechado casi al 90% por vivienda colectiva, siempre con pequeñas dotaciones sociales, es decir, pues determinadas instalaciones propias para la comunidad de vecinos, pues alguna sala de reunión, algún otro programa. A raíz de la rehabilitación exterior, sí se planteó en esas primeras plantas que veíamos previamente. Voy a volver un momento a la diapositiva, esta diapositiva. Estos dos primeros niveles que se ven en la parte inferior formaba parte dentro de la rehabilitación energética también de la rehabilitación interior de la edificación, pero no alteraba estructuralmente el edificio, era simplemente un acondicionamiento de las instalaciones. Se busca, como vemos aquí en la parte derecha de la planta baja, un recibidor en doble altura, es decir, que permita un mayor acceso de la luz y una sensación espacial más grande. Y dentro de los planos de la edificación, que aquí no los tengo en la presentación, pero que me los podéis solicitar si tenéis interés, existían programas como, por ejemplo, oficinas, un programa de gimnasio, una sala para niños, salas de reuniones, es decir, se había multiplicado el programa social. Por tanto, en este caso, dentro de lo que sería a nivel de uso, sería un uso mixto, porque permite una coordinación de usos dentro de la misma vivienda, pero eminentemente era vivienda colectiva. Hablamos de un edificio de más de 80 viviendas, por tanto, a nivel de proporción hablamos de un edificio de vivienda colectiva. Y en cuanto a la responsabilidad del incendio, John, pues lamentablemente no tengo esta información porque, como os digo, forma parte de una investigación a nivel policial en lo que es el ámbito de Londres, de Reino Unido. Sin embargo, a nivel de responsabilidades, en este caso, y dado que la investigación sí ha demostrado determinados ámbitos de afección en la rehabilitación, digamos, en el comportamiento de la fachada,
dentro de la responsabilidad de incendio hay una parte importante que corresponde, por supuesto, al equipo que ha firmado el proyecto o que lo ha ejecutado. Bien es cierto, John, que en cuanto a la pregunta que me haces de si estaba visado o no, hay que tener en cuenta que el visado es un proceso que se hace previo a la construcción de la edificación, es decir, es un proceso de garantías en las que el proyecto presenta una serie de estándares de calidad, ¿de acuerdo?, que probablemente se cumplían. No obstante, como os digo, en la ejecución de las obras, en las maneras de construir, se producen siempre pequeñas deficiencias o pequeños errores que se pueden subsanar, por supuesto, pero que es verdad que tampoco conviene, en la medida de las posibilidades, hasta que no se esclarezca todo el caso, me refiero, no tomar tampoco, conclusiones aceleradas. En este caso, la construcción efectivamente ha presentado una deficiencia, pero a lo mejor también hay otros aspectos dentro de la viabilidad interior, a nivel de evacuación, a nivel de información, a nivel de cartelería, que tampoco podemos conocer y que a lo mejor también han afectado al desarrollo del incendio, ¿de acuerdo? Tampoco podemos únicamente extrapolar la responsabilidad a una deficiencia constructiva, ¿de acuerdo? Vale. Respecto a la pregunta que hace Erika María, ¿se pueden tener materiales constructivos diferentes en escaleras para dar tiempo a una evacuación o cómo se hace? Bien, en este caso os hablo un poco de la normativa de edificación española. Dentro del Código Técnico sí que se establecen en los edificios de vivienda colectiva que conviene lo que se llama sectorizar el edificio en caso de incendio, es decir, garantizar que el edificio, o digamos todas las superficies del edificio, van quedando cerradas y estancas a medida que se propaga un incendio en su interior. Esto responde, como os digo, a seguridad en caso de incendio, pero también hay que tenerlo en cuenta en la fase constructiva de la edificación. En el caso de las escaleras, lo habitual, con respecto a la pregunta que hace Erika María, es utilizar normalmente un material sectorizante, es decir, elementos que, digamos, cierren por completo lo que se llama la caja de escaleras, es decir, todo ese recorrido de las escaleras en todos los niveles, a medida que se va garantizando la evacuación de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y del mismo modo, lo habitual es que la estructura de las escaleras y de los recorridos de evacuación cuenten con una composición material que tiene una respuesta al fuego normalmente mejor que la del resto de la edificación. ¿Esto quiere decir que el resto de la edificación se desprotege? Al contrario, lo que me refiero es que normalmente los recorridos de evacuación se sobreprotegen para garantizar tiempos de evacuación y de salida de habitantes y sobre todo de acceso de los bomberos en caso de que tengan que acceder, garantizados a nivel de tiempo, ¿de acuerdo? Son normalmente resistencias que van en franjas de 30 minutos, 30, 60, 90, 120, en función de la tipología edificatoria, del recorrido que tengan que hacer y de las soluciones constructivas aportadas, ¿de acuerdo? Vale, en este caso, John indica que se le hace raro que el apartado de la SUA se les escapara, ya que es lo primordial y lo primero en que se fijan. Pues efectivamente, John, probablemente esto normalmente suele producirse a posteriori. A medida que se producen normalmente catástrofes de este tipo, lamentablemente, es cuando se toma una conciencia social sobre el comportamiento de determinadas soluciones o la manera de construir determinadas edificaciones. Lamentablemente pues es así, en este sentido el resultado ha sido muy dañino, pero también hay que tener en cuenta que este es, pues como seguramente cuando ocurren otro tipo de accidentes, es normalmente pues la aguja en el pajar. Me refiero, lo convencional es que los edificios cumplan una serie de criterios constructivos y de seguridad estructural y de incendios, y lamentablemente en determinadas ocasiones, que normalmente suelen ser más vistosas por una concatenación de errores, pues se producen este tipo de resultados. De acuerdo, no sé si hay alguna otra duda más, nos quedan unos minutos aproximadamente, no sé si queréis plantear alguna duda más en estos minutos para darles contestación. Vale. Partiendo de la pregunta que hace Julia Alejandra, ¿la implementación de nuevas tecnologías de energías renovables podrían hacer parte de la rehabilitación energética o generan más riesgos? Esta pregunta es muy acertada, Juli, me alegro de que me la hagas porque efectivamente es un campo en el que prácticamente todas las políticas energéticas coinciden. Es decir, la primera estrategia para reducir el impacto energético de una edificación es la inserción de instalaciones o de sistemas energéticos renovables, normalmente que no tienen un impacto de consumo y por tanto generan una energía más limpia, lo que se conoce como energía más limpia.
Lo habitual que es utilizar normalmente sistemas de aportación solar, tanto a nivel fotovoltaico como a nivel térmico, para calentar el agua caliente sanitaria que utilizamos en las viviendas o para suplir o, digamos, dar respuesta a parte del consumo eléctrico dentro de las edificaciones. No obstante, no son las únicas, hay otras muchas energías renovables que se pueden aplicar y que no por ello entrañan un riesgo a nivel estructural o a nivel de evacuación en caso de incendio. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, ¿se pueden implementar? Efectivamente, y no solo se pueden, sino que se deben. Es lo normal, que los gobiernos actualmente están potenciando e incentivando la aplicación de energías renovables en todo tipo de edificaciones porque a día de hoy, son las que tienen un mayor índice de resultados de descenso del impacto energético de una edificación, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues en principio, como os decía, os dejo en esta penúltima presentación, en esta penúltima diapositiva, disculpad, mi correo electrónico por si tenéis cualquier cuestión. Como os digo, como bien decía también Javier, yo soy profesor del ámbito de eficiencia energética en la edificación y la industria dentro del máster de gestión ambiental de UNIR y por tanto, pues cualquier cuestión, cualquier comentario, cualquier artículo que genere inquietud por vuestra parte y que queráis comentar, pues tenéis a vuestra disposición mi correo para cualquier cosa. Os agradezco mucho el haber asistido a esta sesión y el haber participado tan activamente. Muchas gracias.